si ven mi pantalla, estamos bien. Bueno, antes de iniciar, ¿qué es para ustedes un procedimiento y una función? ¿Quién me ayuda? A ver, Alison, Samantha. ¿Usted me puede ayudar diciéndome qué es un procedimiento? Es una serie de pasos para llegar a una conclusión. Ok, ¿y una función? Se la debo porque hay muchas variantes para esa palabra que realmente si le doy una, siento que no le voy a dar a la que usted desea escuchar. No, pero deme una. Porque yo lo que quiero entender es cuál es la diferencia entre un procedimiento y la función. Acuérdese de programación. Pues si nos vamos ahí sí que a las funciones de base de datos, son las que nos permiten la creación, la modificación, que es lo del... Ah, no, no, Es algo no. parecido como al CRUD, ¿no? Sí, pero no, no, no. Ahí ya se fue usted a acciones que usted puede realizar en la base de datos. Yo lo que necesito es que usted se recuerde de la programación, de su programación. Cuando ustedes definían un procedimiento y una función, ¿cuál era la diferencia? Ahorita no veamos base de datos, a nivel de programación. ¿No se recuerda? No, precisamente la verdad no. Bueno, está bien. A ver, Daniela, Karina, ¿me puede ayudar usted? Ok, hasta donde yo recuerdo, la función es la que va a devolver un valor Ajá. y el procedimiento, como lo dijo la compañera, es una serie de procedimientos, pero igual son los que van a ejecutar los comandos. Ya. Sí. Ambas tienen razón en esa parte. Es una serie de instrucciones y lo que usted comenta de la función es su característica principal, que les devuelve un valor. ¿Qué más me pueden contar de los procedimientos y las funciones? A ver, don Antonio Rafael Molina, creo que es el apellido. Antonio. Sí, buenos días, ingeniero. Pues Buenos una días. función, al final es una porción de código que uno define que va a tener va a tener un trabajo en específico. Entonces, va a tener una entrada, va a realizar el procedimiento que nosotros pues, le digamos en el código y nos va a devolver algo. Eso es lo que dijo. Listo, ahí ya le está dando más forma. Tiene una entrada, dice su compañero. ¿Cómo le llamamos a eso, Antonio? A esa entrada. Parámetros. Parámetros, muy bien. Entonces, Antonio ya está definiendo la función como algo que recibe parámetros, que se procesa y que devuelve un valor. Hasta ahí estamos perfectos. Ahora, Antonio, ¿el procedimiento también puede recibir parámetros? Pues no, la verdad no le tengo una respuesta certera, pero al final también tiene un objetivo en específico. Entonces yo no recuerdo, pero le podría decir que sí. Sí, la respuesta es sí. Un procedimiento también puede recibir parámetros. ¿Sí? Entonces ya ustedes, ya como que comenzaron a recordar, sí, pues así era lo de programación, que cuando yo definía una función ponía int
porque iba a devolver un entero, ponía un void porque ese no devolvía ningún valor. Es eso, la diferencia entre procedimientos y funciones radica en eso. Ambos pueden recibir parámetros, sí. Pero la característica de las funciones es que sirven para hacer cálculos. Entonces, ahí ya comienza a hacerse la diferenciación. En cambio, en un procedimiento sirve para hacer operaciones o acciones en el programa y en este caso en la base de datos. Pero hay unas variaciones específicas para el tema de procedimientos y funciones dentro de la base de datos, porque ahorita lo que ustedes han hecho en programación es crear estos dos elementos, procedimientos y funciones, desde su código. Pero ahora yo lo que les digo es, ustedes pueden programar dentro de la base de datos. Y esa programación dentro de la base de datos que se queda guardada y se ejecuta cada vez que ustedes lo necesiten. ¿Por qué vamos a programar en la base de datos y no en la aplicación? Pues va a depender de muchas cosas, va a depender de las políticas de su empresa, pero siempre aquí hay que hacer un tipo de análisis. Si mi base de datos, mi servidor de base de datos es holgado, tiene buena capacidad de procesador, buena memoria RAM y está trabajando por debajo de sus necesidades, yo puedo pensar, bueno, entonces metámosle programación y todo, porque entonces se va a ejecutar el proceso del lado del servidor de base de datos. Podría ser una de las razones. Otra, por temas de seguridad. Yo no le quiero revelar a mi programador y a todos los programadores que tengo los nombres de mis tablas principales. Entonces digo yo, mejor voy a definir un procedimiento almacenado en la base de datos que se encargue de realizar las acciones a nivel de la base de datos con las tablas y el programador solo va a invocar el procedimiento, el nombre del procedimiento. Y esto es muy importante porque a veces los programadores no utilizan bien el tema del try catch. El try catch es una sentencia para recuperarse de un error inesperado. Pero ¿qué pasa? Colocan try catch, no se cae la aplicación, pero le devuelven un mensaje al usuario donde le revelan un montón de información. Le dicen, mire, es una base de datos Oracle, falló la inserción en la tabla clientes porque el campo ID QI no existe. Ya le están revelando un campo, le están revelando la tabla a una persona externa, lo que nos hace sujetos a vulnerabilidades. Entonces, muchas de las veces también podemos hacerlo por seguridad, que ese store procedure se quede almacenado del lado de la base de datos y el programador solo va a conocer el nombre de ese store procedure. Bueno, entonces ya platicamos un poquito de por qué usar procedimientos y funciones en la base de datos y vamos a aterrizar bien el concepto de qué es un procedimiento. Un procedimiento es un subprograma, ¿sí? Es un elemento, es un bloque, dijo por ahí un compañero, que ejecuta una tarea determinada. Está compuesto por un conjunto de sentencias a las que se les asigna un nombre o un identificador. Entonces, un procedimiento son varias sentencias y esas sentencias ya les voy a colocar yo un nombre para no volverlas a escribir siempre, para no estar repitiendo código. Entonces yo les asigno un nombre a todas ese conjunto de sentencias. Un procedimiento almacenado en SQL se puede guardar, por lo que el código se puede reutilizar más de una vez. Entonces, aquí lo que me dice es, mire, usted puede guardar su procedimiento almacenado en la base de datos y cada persona que lo quiera utilizar solo necesita hacer una invocación a este procedimiento. Veamos entonces la sentencia, la sintaxis para crear un procedimiento almacenado. Primero, como todo en la base de datos se tiene que recordar, objeto nuevo que va a la base de datos,
lleva la palabra reservada create, ¿sí? Create table, create index, create tal cosa, siempre la palabra create. Luego está el elemento que ustedes, el tipo de objeto que van a estar creando en la base de datos. Procedure, nombre del procedimiento. Entonces aquí ustedes van a colocar el nombre de ese procedimiento. Arroba, nombre, parámetro, tipo, bueno, create procedure. Esta es una palabra reservada que identifica al tipo de objeto que estamos generando en la base de datos. En la base de datos, el procedimiento, su nombre común es Store Procedure. ¿Sí? Entonces, cuando le digan Store Procedure, es un procedimiento en base de datos. Store Procedure es aquí yo lo voy a generar con la palabra reservada Procedure. El nombre que yo le quiero colocar, yo les he dicho, para poder identificar más fácil los objetos en la base de datos, yo les coloco un prefijo. Colóquenles ustedes un prefijo o definan algo con lo que ustedes puedan decir, es un Store Procedure. Yo utilizo el prefijo SP, cálculo nómina, por ejemplo. Entonces, eso ya me dice, SP está haciendo un procedimiento almacenado. Bueno, un poquito las dimensiones. Me dijeron los procedimientos, las funciones, recibir parámetros, completamente correcto, ¿sí? Los parámetros en base de datos, en SQL, deben de iniciar con el símbolo de arroba, ¿sí? Arroba, el nombre del parámetro y el tipo de ese parámetro. Entonces, todo lo que sean parámetros, cuando lo están definiendo, es arroba y el nombre. Si van a definir una variable en base de datos, porque también pueden crear variables, también necesitan utilizar el símbolo de arroba. Arroba, el nombre de su variable, seguido del tipo. Si ustedes, un procedimiento, una función puede recibir más de un parámetro, entonces tocan arroba, el nombre de su parámetro y el tipo de ese parámetro. ¿Qué deben de considerar, jóvenes, en este punto? Primero, cuando ustedes definan el tipo, ustedes tienen que saber para qué lo van a utilizar. Por ejemplo, vengo y digo que voy a mandar o voy a ir a buscar un CUI en la tabla de clientes. Y aquí le digo que el CUI es de tipo entero, pero si mi tabla lo tiene declarado como tipo varchar, cuando ustedes hagan la comparación no va a tener un sentido. Lo más seguro es que les va a dar un error. Entonces, si ustedes van a utilizar este parámetro para hacer una comparación dentro de su query, deben de garantizar que este es el mismo tipo del campo contra el que lo voy a comparar, para estar seguro que no voy a tener ningún inconveniente. ¿Dudas al respecto? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, ingeniero. Estamos. Listo. Bueno, entonces ya tenemos el encabezado, ¿sí? Yo necesito otro parámetro, coma, y lo defino el otro parámetro. ¿Cómo separo yo el encabezado de la definición? Por medio de la palabra reservada as. Cuando yo le digo as, estoy diciéndole a la base de datos, mire, ya la definición del encabezado de mi procedimiento o de mi función ya terminó. Ya terminó, entonces ahora inicia el bloque de código, el bloque del subprograma a ejecutar todas las sentencias.
Bien, una palabra así que programa un método, una clase que comenzaba con una llave y cerraba con una llave. Aquí en lugar de llaves usamos begin y end. Y adentro vamos a ir a colocar todas esas instrucciones. Características de estos jóvenes. En programación, ustedes cada sentencia de programación que realizaban, punto y coma. En este caso no. En SQL no necesitan colocar punto y coma. Solo colocan la instrucción, enter la siguiente instrucción, enter la siguiente instrucción, porque son parte de todo el proceso. Ahora, cuando ya termine la ejecución del proceso, ahí sí colocan punto y coma para decir todo este bloque corresponde a una sola instrucción. Entonces, el punto y coma no se usa internamente para su procedimiento. La teoría me dice que todo parámetro, toda variable debe comenzar con arroba, eso es importantísimo. Los parámetros son locales al procedimiento, es decir, que existen solamente dentro del mismo. Pueden declararse varios parámetros por procedimiento, separados por coma. Bueno, los parámetros son locales. En programación, ustedes podían, dependiendo de qué lenguaje estuvieran utilizando, podían declarar variables globales. Y esas variables globales, irlas actualizando. Aquí les dice, el concepto de variables globales no lo manejamos, porque esta es una base de datos. Aquí, el procedimiento declara sus parámetros, declara sus variables, pero al llegar al end, desaparece. Él hace la acción y ¡pum! No hay variables que se guarden. Entonces, el ámbito de esas variables es local. Todo lo que se haga en ese store procedure es únicamente en ese punto. ¿Dudas al respecto? ¿Estamos claros? Bueno, ahora hablemos de cómo se ejecuta un store procedure. La forma para ejecutar un store procedure es la palabra reservada execute o exec. Las dos nos funcionan correctamente. Seguido del nombre del procedimiento. Entonces yo tengo exec o execute, SP migración, SP saldo. El nombre del procedimiento que ustedes colocaron y colocan los parámetros. Me preguntaban en la otra clase, y si el procedimiento tiene 3 parámetros, ¿cómo sé que este va a ir al primero, el siguiente al segundo y el otro al tercero? Es por el orden de definición. Cuando ustedes crean su store procedure, dicen el parámetro 1 es el CUI, el parámetro 2 es el sexo de la persona, el parámetro 3 es la fecha de nacimiento. Entonces, cuando le mandemos el valor 1, era el CUI. Cuando mandemos el valor 2, era el sexo de la persona. Y 3, la fecha de nacimiento. Es por el orden de definición, así es como le vamos a ir indicando los parámetros. ¿Qué tenemos que considerar en este punto? Si son numéricos los parámetros que le vamos a estar enviando, no llevan apóstrofe. Si por el contrario estoy hablando de una cadena, un varchar, un n-varchar, yo le mando el valor de parámetro por medio de apóstrofes. ¿Dudas que tengamos? ¿Estamos claros? Sí, todo claro. Estamos bien. Bueno, entonces solo denme un minuto, me voy a servir agua y ahorita regreso.
Listo, jóvenes, estoy de vuelta. Ustedes no están, cuando sea así, por favor recuérdenme para que activemos la grabación. ¿Dudas que tengamos ahorita de procedimientos? ¿Estamos todo claro? Bueno, vamos a avanzar a las funciones. ¿Qué es un programa que ejecuta terminadas? Lo mismo que el procedimiento. Está compuesto por un conjunto de sentencias, lo mismo que el procedimiento. A las que se les asigna un nombre o identificador, lo mismo que el procedimiento. La diferencia de esto es que devuelve un único valor. Esto tal vez se me olvidó decirles en el tema del store procedure. El store le pueden configurar parámetros de entrada y parámetros de salida. E incluso al store procedure también le pueden, el store procedure como tal puede devolver una serie de registros. Entonces, en esto sí varía de una definición tradicional que teníamos de store procedure, de procedimientos a nivel de programación. En este caso sí puede devolver valores, pero no limitativo. Puede recibir parámetros o no, y puede devolver valores o no. En cambio, una función, ahí cambia la cosa, porque la función únicamente puede devolver un solo valor. Esa es la diferencia principal entre la función. Su tarea se ejecuta y siempre y cuando encuentra el nombre que se le asignó a dicha función. Bueno, que se le llama a este bloque de sentencias, se le llama por un nombre. Entonces, cuando la encuentra, ejecuta la acción. ¿Cuál es la sintaxis de esta función? La tienen en pantalla. Create function, nombre de la función. Igual, ¿se recuerdan? Todo objeto nuevo en base de datos, la palabra create. Y después viene el tipo. ¿Qué tipo de objeto estoy generando? Función. Create función. Crear una función. El nombre de la función que ustedes le colocan. En mi caso yo les coloco FNC de función. Entonces aquí coloco yo arroba. Bueno, aquí falta algo en mi presentación. La función del store procedure necesita iniciar con signo de paréntesis. Si quieren, denme un minuto, de una vez lo voy a corregir. ¿Pueden ver mi pantalla? No. Aún. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Vale, entonces miren, pues muchachos. Esto sí difiere con cómo yo voy a construir mi store procedure. Aquí yo necesito paréntesis, arroba, el nombre. ¿Se recuerdan? Arroba toda variable, todo parámetro en SQL lo vamos a iniciar con arroba. Nombre del parámetro y tipo de dato. ¿Sí? El tipo de dato, si lo voy a comparar contra un campo de la base de datos, tiene que ser el mismo tipo que el campo contra el que lo voy a comparar. Si necesito otro parámetro, aquí coloco coma, arroba, el nombre del otro parámetro y su tipo. Cierro paréntesis, ¿sí? Luego, como parte de ese encabezado, tengo que decir de qué tipo es la función. Entonces, aquí yo le voy a decir return, pero vean que lleva una S al final, returns. Returns tipo, y ese es el tipo de dato que espero recibir o que deben de colocar ustedes aquí. Int, nvarchar de 50, el tipo como tal, numeric 9,2,
Entonces ustedes tienen que colocar aquí el tipo de dato que esta función va a devolver. Ya que tienen definido su return, la forma en la que SQL separa el encabezado ya de la definición de su procedimiento, de su función, es por medio de la palabra reservada as. As, y como en programación ustedes abrían llaves, cerraban llaves, aquí es begin y end. Así inicia un procedimiento, así inicia una función. Begin y end, y aquí comienzan a colocar todas las sentencias. Por último, tienen que retornar el valor que ustedes están calculando. En este caso, van a decir return campo. El campo que ustedes retornen debe ser del mismo tipo que definieron su función. ¿Qué quiere decir? Que si aquí pusieron return 9,2, ¿sí? Si aquí pusieron, mire, el tipo de datos numeric 9,2, 9 dígitos en la parte entera, 2 en la decimal, aquí no pueden devolver un char, por ejemplo. No es compatible. Tiene que ser del mismo tipo el campo que van a estar devolviendo. Ya hablamos que todo parámetro y variable debe comenzar con arroba, que los parámetros son locales a la función, es decir, que solamente existen dentro de la misma. Pueden declararse varios parámetros por función separados por coma. Eso ya lo platicamos. Y entonces, ¿cómo se llama una función? Una función la vamos a llamar dentro de un select, ¿sí? Así como tomamos la fecha del día select, getDate, o select otra función como tal, esto se llama de la misma forma. Select, nombre de la función, abren paréntesis y colocan los parámetros de su función. Ahora, aspecto importante. Para llamar a una función, tienen que colocarle esquema. El esquema, al final de cuentas, es como la definición de mi área de trabajo. Si ustedes, en base de datos, ustedes pueden crear diferentes esquemas o áreas de trabajo. Entonces, por seguridad, todas las tablas de validación de usuario, de password y demás, lo defino en el esquema de seguridad. Y entonces ahí tengo mis tablas en el esquema de seguridad. Yo puedo tener funciones dentro de ese esquema de seguridad. Pero toda la parte operativa, eso lo voy a trabajar en el esquema, en el default de la base de datos. El esquema default de la base de datos se llama el DBO. DBO en minúsculas, DBO. Ese es el esquema, como el esquema base en el que se trabaja cuando no definimos un esquema. Entonces, para llamar a la función, tengo que colocar DBO, punto, nombre de la función y sus parámetros. ¿Dudas que tengan hasta este momento? ¿Estamos claros? Sí. Bueno, entonces, este slide es muy importante porque este slide me dice qué pueden y qué no pueden hacer. En un store procedure me dice que puede retornar uno, varios valores o ningún valor. El store procedure tiene esa libertad. Y una función sí es obligatorio que retorne un valor. Entonces, ahí no hay pierde. Una función sí tiene que devolver un valor. Siguiente diferencia. Un procedimiento lo vamos a usar para hacer un proceso, para ejecutar tareas en la base de datos. Entonces,
Dentro de un procedimiento, ustedes pueden utilizar transacciones en una función como su origen o su enfoque es hacer cálculos. Ustedes no pueden llamar transacciones dentro de una función. Entonces no podemos hacer una función y que dentro de esa función contenga una transacción. La próxima semana vamos a estar viendo transacciones. Entonces, cuando ustedes estén desarrollando algo donde quieren colocar un proceso que lleva una transacción, descartada la función. Solo lo puedo utilizar dentro de un store procedure. El store procedure, las funciones, puede tener parámetros de entrada, dice el store procedure, y de salida. Este tiene una característica de que sí puede devolver parámetros de entrada y de salida. Las funciones solo puede utilizar parámetros de entrada. Ahora sí devuelve un valor. Podemos llamar funciones dentro de un procedimiento almacenado. Dentro de un store procedure, ustedes pueden auxiliarse de funciones. Acuérdense, las funciones sirven para hacer el cálculo. Yo puedo hacer un proceso de generación de nómina donde haga un llamado a una función de cálculo del X. Me devuelva cuánto le debo de debitar a Juan Pérez por concepto de X dentro de mi proceso de generación de nómina, que va a ir a hacer el insert de cuánto le voy a pagar, que cuánto voy a pagar de X, que cuánto le tengo que quitar de ISR, que cuánto le tengo que quitar de tal cosa. Todo ese proceso que va a generar registros en la base de datos se puede auxiliar del uso de funciones. Ahora, del lado contrario, si yo estoy en una función que su origen o debe estar orientada al cálculo, yo no puedo invocar a un procedimiento. Eso no es válido. Yo no puedo decir dentro de una función FNC sueldo y que dentro de esa función se genere el proceso de nómina. No, eso no lo puedo hacer, no me lo permite SQL Server. SQL ni cualquier manejador. Una función ustedes lo deben de utilizar para hacer cálculos nada más. Entonces yo no puedo hacer un llamado a un procedimiento dentro de una función. ¿Estamos claros? ¿Tienen duda de esto? ¿No tienen duda? No, bastante claro en la tablita. Vale. Ahora, no podemos usar un procedimiento dentro de un select. Select, execute, tal cosa, no se puede, porque el procedimiento es una tarea, el select es una consulta, entonces no podemos mezclarlo. No podemos usar un procedimiento dentro de un select. Y caso contrario, podemos usar las funciones dentro de un select, dentro de un where y dentro de un having. Recuerde, una función me devuelve un valor. Yo puedo decir que, y de por sí, la función, ¿cómo se llama la función? Desde un select. Que lo puedo usar dentro de un where. Yo puedo decir, bueno, where edad sea y que sea igual a lo que me devuelva una función. Edad promedio de la base de datos, por ejemplo, para que saber quiénes están dentro de la edad promedio de la base de datos, la función me va a devolver edad promedio. Entonces, select asterisco from tv personas where edad, imaginémonos edad es igual a edad promedio, función FNC edad promedio. Ahí me permite utilizarlos. Dentro de un having es una condición. Having count mayor a 1. Having el nombre de su función mayor a 1, por ejemplo.
Entonces ahí ya lo puedo utilizar como parte de esa consulta. Podemos usar en el procedimiento, podemos usar manejo de excepciones, usando bloques try y catch. Entonces, dentro de un stop procedure, yo puedo usar try y catch, ¿sí? Porque son procesos que se ejecutan en la base de datos y entiendo que un proceso puede fallar. Entonces, puede utilizar try y catch. Una función no puede utilizar try y catch, ¿sí? Porque la función en sí solo va a hacer cálculos. Entonces, no va a modificar base de datos. No se conceptualiza que vaya a haber un error. Entonces, no podemos utilizar el try y el catch. Eso es importante para que en una función no me van a estar generando o ya haciendo un llamado a un store procedure porque van a estar error, pero el error es a nivel conceptual que no puedo llamarlo porque estoy dentro de una función. ¿Estamos claros? Sí. Perfecto. Entonces, ahora ya veamos un poquito más a nivel de código cómo funciona. ¿Sí? Ya hablamos de la sintaxis create, procedure, SP, consulta por género 2. Así se llama mi store procedure. Recibe como parámetros, entonces el parámetro arroba el sexo de la persona nvarchar de 50. Porque así estaba definido. Coma, arroba, estado, nvarchar de 1. Imaginémonos que esta consulta se va a ejecutar en la base de datos del RENAT. ¿Qué es lo que devuelve esa función, ese procedure al final de cuentas? Lo que va a ir a hacer es que se pueda segmentar a todas las personas inscritas en el RENAP por su sexo y por su estado civil. Entonces recibe como sexo, por ejemplo, aquí tienen ustedes el llamado, te meto a las personas de sexo femenino que están casadas. Eso es lo que está haciendo esta función. Entonces, defino los dos parámetros que voy a estar utilizando y para acabar o decirle al SQL, a su manejador, ya este es el encabezado de mi procedimiento, utilizo la palabra as. Entonces ya comienzo a trabajar con las instrucciones de mi store procedure. Aquí me faltó el begin y el end. ¿Sí? Si lo hacen de esta forma les funciona, pero es más ordenado que ustedes tengan begin y end todas estas transacciones. Set no es cuando ustedes ejecutan una operación, les dice se han modificado 1000 registros. Registros, setaron 4000 registros. O porque está encendido o mostrar la cantidad de filas afectadas por la. Entonces solo lo de un caso como tal. Y aquí viene la consulta. ¿Qué es lo que donde el nombre, apellidos y estado civil de todas las personas? ¿Cómo se llama? Si yo quiero llamar execute, ese consulta por género, casado. Y entonces ya hay la ejecución de mi store procedure. ¿Dudas que tengan? ¿Estamos claros? Siguiente.
El ejemplo de la función, la sintaxis la tienen en pantalla. Siempre create function fn zonas por género, ese es el nombre que yo le estoy colocando a la función, arroba el nombre de mi parámetro, sexo, varchar 1. Cierro paréntesis, vean, aquí hay dos paréntesis, varchar, y le tengo que decir el tamaño de ese varchar. Cierro paréntesis, abro paréntesis, perdón, los vuelvo a cerrar. Luego viene la palabra returns, con S al final, y le tengo que decir de qué tipo de dato va a devolver esta función. En este caso me va a devolver una función que me va a devolver un valor entero. Coloco la palabra reservada as para decir aquí acaba el encabezado de mi función y abro begin end y hago toda la definición de mis instrucciones. Aspecto muy importante que conocer. La palabra reservada declare o declare, si lo quieren ver así, sirve para declarar variables. Yo coloco declare arroba red y eso es mi variable. Hay una variable que se va a llamar red y esa variable es de tipo entero. Aquí estoy haciendo una definición de una variable. Si yo quiero una variable de tipo char, declare arroba nombre, por ejemplo, nvarchar select. Ahora, esta es una variable. ¿Cómo le asigno valores a la variable? Tengo dos formas. La primera, por medio de la palabra reservada set, es setearle el valor. ¿A quién? A la variable arroba red es igual a 0. Ahí le estoy asignando un valor a la variable set. Y si le quiero asignar el valor dentro de una consulta, yo coloco select arroba red es igual a lo que devuelva este campo. Por ejemplo, from TV persona where sexo sea igual al parámetro que me están enviando. ¿Sí? De ahí yo puedo validar if arroba red is null. Quiere decir que no le devolvió nada el query. Le mandaron aquí género S, por ejemplo. Género S no existe, entonces no devuelve nada. Y entonces le asigno set igual a 0 y procede el return. Toda función va a finalizar con esta instrucción return. Ahora sin S, vean, return sin S, arroba mi variable. Por último, ¿cómo llamo yo a esta función? Select dbo.fnc persona por género y le mando sus parámetros. Vean que las funciones sí van dentro de paréntesis. Ahora bien, si son variables de tipo alfanumérico, van dentro de apóstrofos. Si son numéricas, solo se coloca el número que ustedes necesitan. Y listo, ahí ya tienen la consulta haciendo, ahí ya están ejecutando la función en su base de datos. ¿Dudas que tengan? ¿Estamos claros? Sí, está claro. Entonces, ahora por favor nos vamos a su manejador de base de datos. Permítanme. Solo voy a eliminar mis... hoy vamos a trabajar en la base de datos de tarjeta de crédito que estuvimos trabajando la semana pasada. Solo permítanme. Voy a eliminar lo que tengo. Drop.
¿Ven mi pantalla? ¿Sí ven mi pantalla? Sí, está compartiendo la conexión. Bueno, entonces, en el esquema de la tarjeta de crédito, perdón, en la base de datos de tarjeta de crédito, teníamos algunas tablas. Select asterisco from cliente, select asterisco from TV, transacción. Por ejemplo, en cliente tengo esto. Entonces, esto es lo que yo tengo. Y en transacción tengo esto. Si yo les digo, mire, necesito algo que me devuelva el nombre, el apellido de la persona. Nombre, apellido de la persona y momento de edición de la persona. ¿Qué tengo que utilizar? Un store procedure, una función. ¿Qué tendría que colocar? ¿Función o procedimiento? Quiero que me devuelva esa información. Yo le voy a mandar este número de CUI. Yo quiero mandarle que devuelva su nombre, su apellido y su número de CUI. Un procedimiento. ¿Por qué no una función? Porque una función solo devuelve un valor. Correcto. Entonces tenemos que generar un procedimiento. Entonces, ¿cuál era la sintaxis del procedimiento? ¿Quién me ayuda? Primero, ¿se recuerda? Todo objeto nuevo en la base de datos, create. ¿Sí? Create. Y tengo que colocar. ¿Qué viene después de esto? Procedure y el nombre del procedimiento, no sé. Así es. SP. Info cliente. Sí. ¿Qué recibirá este store procedure como parámetro? El CUI. El CUI. El CUI de la persona. Entonces coloco como es parámetro arroba p de parámetro CUI. ¿Sí? Ya le estoy diciendo el parámetro CUI. ¿De qué tipo es este parámetro? Lo que me corresponde a mí es, como lo voy a comparar directamente contra una base de datos, un campo de base de datos, es la tabla de clientes, miren, TV clientes, lo marco y presiono Alt F1. Y esto me genera la descripción de mi tabla. Me dice, mire, el CUI está definido como nvarchar de una longitud de 30. Entonces, para que sea compatible con la comparación, yo le voy a decir PQI va a ser nvarchar de 30 caracteres. ¿Sí? Disculpa, ¿puedes repetir el comando? Está bonito. Marcas la tabla. Aquí mira, la tabla que querés conocer, la marcas.
a F1. Excelente. Y entonces eso te da toda esta descripción de la tabla. Ahí ya tenés, mira, apellido es nvarchar de 200. El ID del cliente es entero. Entonces ya tenés esa descripción. Entonces aquí decís, bueno, ya definí. Create procedure. No necesito otro parámetro. Entonces listo, ahí están los parámetros. ¿Qué continúa según lo que vimos? ¿Qué más continúa? ¿Qué es lo que sigue según la sentencia? La sintaxis, perdón. Luego del tipo sigue la palabra reservada as y el begin. Vale, entonces as, y eso rompe o le dice, mire, esta es la definición de su store procedure. As, begin y end. Aquí es la definición del bloque de trabajo. Y entonces esto se traslada a select. Vamos a ver, voy a ver qué campos tiene. Aquí lo tengo. Select. Quiero que devuelva CUI, quiero que devuelva nombre, quiero que devuelva apellido, from, TV cliente, where, y aquí le tengo que colocar ID cliente, sea igual a qué. Al parámetro. Al parámetro, arroba p cuy. Y listo. Tan sencillo como esto. Le doy F5. Me dice que se ejecutó correctamente. Execute. SRP. Info cliente. Y como es un nvarchar, yo le voy a colocar dentro de apóstrofes. Y vean, me está diciendo, mire, nvarchar de 30. Entonces voy a colocar, por ejemplo, coloco el CUI, lo selecciono y tenemos un problema. ¿Cuál es el problema que tenemos ahí? Lo único que veo que falta es la palabra go. No, el go no es necesario. Pero interpreten ese error. ¿Qué fue lo que pasó? Tal vez porque solicita un int, por eso colocó los paréntesis simples, paréntesis los comillas simples. No. La conversión del valor nvarchar, este valor, ha desbordado a la columna int. ¿Por qué? La razón es simple. Yo tengo el CUI, que es nvarchar de 30, pero lo estoy comparando con ID cliente. No lo había pensado así, pero me quedó perfecto el tema. Por eso es importante que esto sea consistente contra el campo que lo quiero comparar. En este caso estoy comparando un valor alfanumérico que es grande y lo estoy intentando aquí cuando viene el select. Él sabe que ID cliente es de tipo entero. Si quieren veámoslo, miren. Selecciono la tabla de clientes, Alt F1. Miren, ID clientes int. Pero el int llega hasta 32,000. 32,000 creo que es el tope máximo de... Sí, el tope máximo creo que es hasta 32,000, pero no recuerdo ahorita exacto, pero no soporta esta conversión, no soporta este número, y él lo intenta convertir automáticamente, por eso me está fallando. Entonces aquí el error está, que aquí debe ser
contra el CUI. Ahorita, si ejecuto esto, me dice, miren, no se puede porque hay un elemento. Ok, bueno. Pueden utilizar alter para modificar, o lo más fácil, drop, procedure, sp, info, cliente. ¿Por qué? Porque lo voy a eliminar y tengo la sintaxis aquí. Llama sp, lo eliminé, entonces ahora sí lo voy a volver a generar con el CUI, F5, ejecuto y listo. Ya tengo un store procedure que me está devolviendo los valores que yo necesito. En el store procedure ustedes pueden mandar a actualizar un registro, pueden mandar a hacer lo que ustedes necesiten. ¿Dudas que tengan? ¿Estamos claros? Sí, estamos claros. Ok, bueno. Veamos entonces. Vamos a ver. En la tabla transacciones, ahí se encuentra todo el detalle de todas las compras y pagos que han realizado para una tarjeta de crédito. Sí, ahí está todo el detalle. Entonces, vamos a ver. Solo déjenme pensar. Veamos, díganme. Si yo les pregunto cuánto es el saldo que tiene que pagar el dueño de esta tarjeta de crédito, entonces yo le mando la tarjeta de crédito y ustedes me dicen cuánto debe pagar. A ver, háganlo ustedes la consulta y díganme cuánto tengo que pagar. Les doy un minuto. Hagan la consulta y me dicen cuánto tengo que pagar de esta tarjeta de crédito. Permítanme un minuto. Ustedes me dicen. ¿Ya estamos, jóvenes? ¿Ya lo tienen? A ver, Javier Andrés, ¿cuánto te dio? Dicen que aún no he logrado conseguir eso. Ok. María del Rosario, ¿cuánto le dio? Divino María del Rosario.
Medio la escucho, María del Rosario. No, no la escucho. Bueno. Vamos a ver, pues. Básicamente yo necesito saber cuánto es lo que tengo que pagar al fin de mes por esta tarjeta Select. Mon transacción from TV transacción where tarjeta sea igual a esto. Esta tarjeta tiene estas transacciones, miren. Entonces, 400.16 y otra transacción de 20. Póngase que María del Rosario vino y le va a regalar un perfume al novio. Le fue a comprar el perfume y de parqueo pagó 20 quetzales. Entonces, ella hizo 2 consumos con su tarjeta de crédito. Al final del mes, ella va a tener que pagar 420 quetzales. Entonces, ustedes aquí deben de desarrollar una función que les diga, miren, la tarjeta de crédito, su saldo es 420 quetzales. Eso me tiene que devolver la función. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues bueno, primero, yo lo que tengo que hacer es sumar todas las transacciones de esta tarjeta de crédito. Pero me pueden decir, Inge, pero ahí puede tener usted débitos y créditos. Select, asterisco, from, TV, transacción. Y es correcto. Yo puedo tener débitos y créditos. Entonces, where le voy a colocar un and. Como me están preguntando cuánto tengo que pagar. Vamos a ver, where tipo, no, tipo sea igual a débito. Entonces, lo voy a sumar, todos los que sean consumos, 420.16. Ahí ya tengo el monto que esta tarjeta tiene que pagar. Entonces, ahora necesito crear una función para eso. ¿Cómo lo hago? Simple. Primero, palabra reservada. Create el tipo de objeto que quiero crear. Function FNC saldo. ¿Sí? Abro paréntesis. ¿Y qué parámetro voy a recibir? ¿Qué parámetro voy a recibir? El número de la tarjeta. Arroba P uy N varchar de 11 era o no se recuerdan. 30 creo que estaba en esta tabla. N varchar de 30. Cierro paréntesis de la definición de N varchar y cierro el paréntesis de la función. ¿Qué más seguía? ¿Qué más sigue? Declarar el tipo de valor que va a devolver. Bueno. Y eso lo hago con la palabra reservada return. Con S al final, returns. ¿Qué tipo de valor creen que va a devolver esto?
Un decimal. Un decimal, ¿sí? Lo voy a colocar como numeric, 9 enteros y 2 decimales. Numeric 9,2. ¿Qué más? Ya dije que va a devolver un tipo decimal. ¿Qué más? Sí. Ya terminó el encabezado y ahora tengo que ir a la definición. As begin en. Y ahora tengo que adaptar este query que tenía aquí, miren. Entonces, vamos a ver. Tengo este valor que tengo aquí, lo debo de sustituir por el parámetro. Arroba PQI. ¿Sí? Este valor, la tarjeta que quiero ir a buscar, a mi función se la van a mandar como parámetro. Entonces, es lo primero que tengo que ir a sustituir. Ahora, voy a declarar una variable que es la que voy a retornar. ¿Cómo declaro una variable? ¿Qué palabra reservada tengo que usar? ¿Qué palabra es la reservada que tengo que utilizar? Declare. No sé cómo se dice. Sí, ahí estamos, declare. Declare arroba saldo. Este es de tipo, ¿de qué tipo tiene que ser? ¿De qué tipo tiene que ser esto? Tiene que ser del mismo tipo de la función, porque es lo que voy a estar devolviendo. Miren, declare arroba saldo numeric, 2. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Sí. Vale, entonces hay dos formas de asignarle valores a una variable. El primero que voy a utilizar es el set. Set arroba saldo es igual a 0. Lo primero que lo voy a hacer es inicializarlo y le voy a decir, mire, saldo es igual a 0. Pero voy a ir a hacer la consulta. Y si la consulta me dice saldo es igual a esto, entonces ya capturé lo que me devuelva la sumatoria de esas transacciones. Y entonces yo ya tengo, me dice la última instrucción debe ser un return. Perfecto. Miren, ya hice el cálculo, pero me hace falta return, ¿sí? Sin la S. Y aquí dice arroba saldo. ¿Estamos? ¿Les funcionó? En WhatsApp les estoy colocando el código por si no les funciona. ¿Dudas que tengan?
¿Estamos claros? Bueno, si ya tenemos la función, ¿cómo la utilizamos? Pues sencillo, la función se llama COUNTSELECT. Select FNC saldo de ¿qué tarjeta? Este número de tarjeta, mira. Esta la definimos que es ya se dieron cuenta que tenemos un error. Sí, porque ahí tenemos el QUI como parámetro. Top function FNC saldo, lo voy a eliminar. Y vamos a ver, pues. Vamos a ver que la tarjeta, la transacción, la tarjeta, cómo está definida. Le digo Alt F1. Dice la tarjeta es un número big int. Entonces aquí le coloco parámetro P tarjeta y este es un big int, un entero grande. Entonces aquí lo hago por P tarjeta. Listo. Y entonces, como es big int, es un entero, es un número, no necesito colocarle el nombre. Vale. ¿Qué me tira este error? Les comenté que para que pueda identificar la función donde está, le tengo que colocar su esquema. DBO FNC saldo y ahora sí le doy a ejecutar y me devuelve los 420. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí. ¿Dudas que tengan? Estamos bien, funciona. Les actualizo esta función con la corrección. Listo, ya tenemos la función. Ahora, cuando ustedes tienen funciones, ustedes las pueden utilizar dentro de otros queries. Por ejemplo, yo puedo decir, miren, select tarjeta mon TV transacción entonces tengo el monto de transacción, pero lo voy a poner tarjeta. Entonces yo tengo aquí la tarjeta y lo que gastó, ¿sí? Pero ahora voy a decir, miren, puedo usar la función DBO.FNC saldo. Si yo quisiera un reporte con lo que tiene que pagar cada tarjeta, yo lo podría hacer así. Miren, ahí estoy usando una función. Ahora, ¿por qué falló? Porque le estoy mandando un monto de transacción y no es monto de transacción, sino es
tarjeta. Entonces, aquí miren, a toda la tabla le voy a ir a traer cuánto deben de pagar. No me hace sentido que se haya tardado tanto. Ahí está, miren. Entonces, para cada tarjeta, ustedes van a pagar esto. Miren, ahora, ¿se dieron cuenta que hoy sí tuvo impacto mi consulta? ¿Se dieron cuenta que ya no es como hacer el select tan normal como lo teníamos? Vean cuánto se tarda este. 18,000 registros y aquí tengo. Se tarda, miren, ya lleva más de 4 segundos. Y vean, se tardó 17 segundos para devolverme los 18,000 registros. Aquí sí quiero platicar de eso con ustedes. ¿Qué creen que está pasando? ¿Por qué cambia tanto el tema con una simple función que estamos haciendo? ¿Por qué el impacto en la base de datos? Y eso es lo que ustedes tienen que cuidar. Porque si a esto le van sumando más procesos, el tiempo de ejecución se va a ir colocando exponencialmente. ¿Qué creen que está pasando? Yo creo que es por las consultas, porque al final la función lo que está haciendo, de la manera en la que lo estamos colocando, de estos 18,000 registros, es como que se está haciendo la consulta una y otra vez para encontrar cada uno de los registros. En nuestro caso, en nuestro primer caso, pues solo era el de la primera tarjeta con sus 420, pero en este caso estamos haciendo eso para cada uno de los registros. Entonces yo creo que eso es lo que está impactando todas las subconsultas en el background. Correcto, Anderson. Ese es el problema. Que ustedes aquí, por ejemplo, agarran la tarjeta que termina en 999 y van y hacen un barrido contra toda la tabla de transacciones porque tienen que barrer toda la tabla para ir sumando todos sus consumos. ¿Sí? Hacen todo eso y aparte comparan. ¿Es débito? Este sí lo sumo. ¿Es débito? Este no es de la tarjeta. Sigo y hacen la comparación contra esos 18,000 registros. Siguiente paso, la siguiente tarjeta que es la que termina en 498. 498, primer registro. ¿Es de la 498? No. Siguiente registro es de la 498. Sí. ¿Cuánto fue? 400. Lo sumo. Sigo con la siguiente transacción. ¿Es de la tarjeta? No. Sigo con el siguiente. ¿Es de la tarjeta? Sí. ¿Es débito o crédito? Es débito. Entonces lo sumo. Y ese proceso es el que tiene impacto ya a nivel de procesamiento. Y aquí todavía hay que hacer un ajuste. Porque ustedes pueden ver que, por ejemplo, si yo le aplico a esto, where tarjeta igual a esta, ¿qué pasa? Miren, tengo 420. ¿Sí? Tengo
400, pero esa es la sumatoria total. Estas son, me aparece 2 veces porque la persona compró, hizo 2 compras en el mes, pero no es correcto que la tarjeta, esta, me aparezca 2 veces como 420. Si yo le dijera, mire, ¿cuál es el recaudo total de este mes en tarjetas de crédito? Ustedes me están sumando más y así van a hacer con cada cliente. Entonces todavía no es la respuesta que yo necesito. Por ejemplo, aquí, ¿qué tendríamos que hacer para tener nada más un reporte de cuánto tengo que pagar por cada tarjeta de crédito? No quiero que se me dé este error. Por ejemplo, esta, yo necesito que la que termine en 999 solo me aparezca un registro y me diga 420. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué creen que tengo que hacer? Tengo una idea, pero es muy vaga. ¿Y si le ponemos distinct? Veamos. Y si le colocas distinct. Voy a hacer solo con lo de arriba. En el otro se tardó 17 segundos. ¿Te acordás? Funcionó. Sí. Si te das cuenta, en el primer registro, sin esto, se tardaba 18 segundos porque lo comparaba a todos otra vez. Y, por ejemplo, en el caso puntual de esta tarjeta de crédito, hacía el mismo proceso 2 veces. Aquí ya le dijo, mire, no, solo quiero las tarjetas únicas y para eso, deme el resultado. Y entonces, si te das cuenta, nos daba 18,000 registros, ahora nos da 8,354. 8,354. Permítanme. Jóvenes, ustedes miran esos datos, ese numerito 8,354 en su pantalla. ¿Sí se mira? Sí, sí se ve. Ah, bueno, es que me da la impresión que no se está reflejando bien, pero si ustedes lo ven, no hay problema. Bueno, entonces ya no me devolvió 18,000 registros porque eliminó los datos distintos. Todos entendimos el tema de para qué sirve el distinct. Lo que tenemos es esto, miren, para una tarjeta puntual, para que veamos el comportamiento. El distinct hace, miren, este y este son los mismos, y este valor son los mismos, entonces, ¡pum!, agrúpelo en uno. Pero está haciendo o está aplicando ese distinct aquí, miren, primero está haciendo esta tarjeta, la está agrupando, y de esa forma es que se reduce el tiempo de ejecución. Miren, ahorita como él ya aprendió de las estadísticas de qué hace ese query, ahora antes nos dio 2 segundos, ahora nos dio, bueno, 0 porque estoy aplicándolo para una sola tarjeta. Ese tardó los 2 segundos que ya habíamos visto. ¿Estamos claros? ¿Dudas que tengan? Bueno, ahora entonces, hagamos por favor un procedimiento. Se recuerda que aquí tengo select asterisco from TV tarjeta y que tenía clientes que no existían. Clientes que no existen. ¿Se recuerdan de eso? ¿Se recuerdan?
Lo voy a hacer de una forma, hay otra forma más fácil, pero les voy a hacer esto. Where voy a hacer por su consulta, se puede hacer de una manera directa. Creo que ahí está. Ya, tengo 49 clientes que no existen. Eso lo hice por subconsulta. Hay una forma de hacerlo más fácil. 49 clientes que no existen. Eso es un error porque ustedes no saben quiénes son esas personas. Imaginémonos que están en un proceso de migración, ¿sí? Lo que necesito que hagan ustedes ahorita es que creen una nueva tabla, crear una nueva tabla únicamente con los registros consistentes. Eso significa que tengan un cliente asociado. Estamos jóvenes. Jóvenes, O sea que es una nueva tabla para tarjeta. están ahorita en un proceso de migración, entonces solo vas a poder migrar los datos que están correctos. Yo te estoy diciendo, con esos 49 que son clientes, son tarjetas de crédito de clientes que no existen. Entonces, esas tarjetas no las vas a migrar a tu tabla nueva. Del, Bueno, comencemos por favor a hacerlo. También, bueno, ¿se acuerdan que les he mencionado el tema de los catálogos, que la base de datos todo se almacena en tablas, que incluso las tablas, hay una tabla para contener los nombres de las tablas? Les voy a mostrar un catálogo. Select, asterisco from, información sistema, information esquema, aquí está bien, información sistema, punto, y aquí es para que ustedes le puedan preguntar lo que ustedes quieran. Miren, tables, puedo ir a buscar los constraints, puedo ir a buscar privilegios. Entonces le digo punto tables, where table name sea igual, y aquí ustedes le colocan tv cliente. Entonces, miren, les dice, está en la base de datos de tarjeta, en el esquema DO, Database Owner. La tabla se llama así y es una tabla, es de tipo tabla. Así pueden ustedes ir a validar si existe una tabla o no. Se lo estoy comentando porque lo vamos a utilizar en el proceso. ¿Están claros? ¿O lo comenzamos a hacer?
Lo primero que podemos hacer, yo hice la consulta con un not exist. ¿Cuál sería otra alternativa para poder identificar eso? ¿Quién se acuerda? Jóvenes, ¿qué alternativa tenemos para poder identificar esos 49 registros o poder excluirlos? Giancarlo, André, ayúdame. ¿Qué alternativa puedo usar? Sí, ingeniero, disculpa. Ayúdame. ¿Qué alternativa puedo ayúdame a construir el query para poder determinar qué registros sí tengo que migrar para que ya no aparezcan esos 49 registros? Pero, disculpe, ingeniero, ¿a dónde los vamos a migrar? Solo... A una tabla nueva. Vos creas la tabla, vos me decís cómo. Pero ahorita necesito que me identifiques los registros que se pueden migrar. No sabría decirle bien, fíjese, ingeniero. Está bueno. Está bien. Va. ¿Se recuerdan en la clase de los joins que habían ciertos joins que sirven para mantener como base una tabla? Y si no tienen un registro del otro lado, pues no importa, pero se mantiene. Porque bueno, pero perdón, ingeniero, entonces sería de buscar los registros que no están en esta tabla primero y luego hacer una consulta donde esos registros se insertan en la otra tabla. Así es, pero lo puedes hacer todo en uno. Ya. Pues esa es la parte que no sabría hacerla. Por eso, la inserción, olvídate ahorita, pero la consulta con los join, ¿qué join me serviría? Porque si yo hago select asterisco from EV tarjeta, yo tengo 9,861 registros. Si yo tengo esto. Si yo hago select asterisco from EV, bueno, yo creo que incluso está más fácil, mucha. Los que son consistentes son los que tienen un cliente asociado, ¿sí o no? ¿Estamos claros? TV tarjeta. Este se va a llamar alias. Si yo le digo inner cliente, vamos a hacer un join con cliente y le voy a decir on de punto. Necesito que repasen los queries, jóvenes, porque si no, sí vamos a tener problema a la hora del examen. C punto cliente. ID clientes en esta tabla, miren, en la de clientes. Entonces, me están diciendo, mire,
ingeniero solo puede migrar a una tabla nueva los datos que son consistentes. Quiere decir que tienen registros tanto del lado del G como de la tarjeta de crédito. Si hacemos esto, miren, me da 9,812. 9,812. Aquí ya excluí los registros que no tienen un cliente asociado. ¿Estamos claros? Porque es inner join. Inner join, ¿se recuerdan? Es la intersección. Quiere decir que está en la tabla y que también está en la tabla B. ¿Se recuerdan de eso? ¿Se recuerdan? Entonces, si yo les digo, crea un procedimiento, create, procedure, SP, migración, tarjeta. Le digo, ¿qué parámetros tendríamos que mandarle? ¿Le tendríamos que mandar parámetros? ¿No les mandamos parámetros? ¿Qué creen? En este caso no, porque estamos haciendo una migración. Vamos a hacer el bloque completo, entonces no lleva parámetros. Entonces le digo as. Ya acabó la definición. Le voy a decir begin end. Ese es el esqueleto de mi procedimiento. Entonces, me están pidiendo, mire, crea una nueva tabla. Entonces es tan sencillo como decirle into TV tarjeta 2, por ejemplo. O vamos a colocar nombre. Nueva tarjeta. Y listo, ya creé mi store procedure. ¿Cómo se ejecuta un store procedure? Exec SP migración tarjeta. Correcto, muy bien. Exec o execute SP migración tarjeta y listo. Ejecuto. Primero, para que vean que no es mentira, select asterisco from PB nueva tarjeta no existe. Entonces le digo execute. Me dice que fueron 9,812 registros los que se migraron. Veamos. Aquí están los 9,812 registros migrados en la nueva tabla. ¿Sí? ¿Qué pasa si ejecuto esto otra vez? Da un error porque dice, mire, ya existe un nombre con el objeto TV nueva tarjeta. Entonces no le puedes dar otra vez crear la tarjeta y para eso les había compartido cómo se hace la validación de un... Se me perdió mucho. Vamos a ver dónde estaba. De si existe una tabla o no. Lo vamos a colocar otra vez aquí. Es System Information. Select. Le voy a colocar aquí. From Information esquema.tables where table name sea igual a nueva tarjeta en este caso. Su nombre aquí lo voy a colocar aquí. F5, ahí ya valida si existe o no. Creo que me hablaron por chat. No.
Entonces, con esta consulta, yo voy a validar, voy a ir a validar antes de crear la tabla si existe. Entonces le voy a decir, miren aquí, if. Lo interesante de todo esto es que ustedes pueden programar en base de datos. Miren, if, if exists, si existe, y aquí voy a colocar mi validación. Miren, si existe esta tabla, elimine esa tabla. Drop table TV nueva tarjeta. Si ya existe, elimínela y ejecute el proceso. Como esto ya existe, lo puedo modificar o lo puedo eliminar. Drop procedure SP migración tarjeta. Lo elimino porque aquí lo tengo a la mano. Entonces digo, miren, lo vuelvo a ejecutar, F5, y ahora sí puedo ejecutar, execute, 9812, se creó la tabla. Lo vuelvo a ejecutar, vean, se está generando, se está eliminando y se está creando la tabla de nuevamente. Y vean, 9812 registros. Ya hicimos ese proceso de migración que es valida. Si la tabla existe, la elimina y después traslada todos los registros que son consistentes hacia la nueva tabla. Este ejercicio que les acabo de dar es un ejercicio que es de la parte de las que se los coloco en el final, por ejemplo. ¿Estamos claros? Sí. Estamos. Bueno, perfecto, jóvenes. Por favor, revisan en el apartado de tareas. Les voy a dejar una tarea de consultas y de que creen funciones y procedimientos sobre el esquema de tarjeta de crédito. Si no tienen dudas, hasta ahí llegamos el día de hoy. Los veo el próximo sábado, si Dios lo permite.